La lluvia golpeaba las escaleras del tribunal como si el cielo quisiera borrar todo lo que había ocurrido allí dentro. Los periodistas aún seguían reunidos detrás de las vallas, empujándose entre sí, buscando una última imagen, una última declaración, un último escándalo que vender antes del anochecer. Y entonces ella cayó. Su cuerpo se desplomó sobre el mármol húmedo sin siquiera intentar sostenerse. El sonido de su cabeza contra el escalón silenció la plaza durante un segundo aterrador. «Dios mío, alguien llame a una ambulancia». Los flashes de las cámaras siguieron disparándose mientras varias personas corrían hacia ella. Su bolso rodó varios metros, dejando escapar documentos arrugados y un pequeño frasco de pastillas. Pero entre toda la multitud, hubo un hombre que dejó de respirar al verla. Adrián. Su ex esposo. El mismo hombre que apenas 20 minutos antes, había evitado mirarla durante la audiencia de divorcio más humillante de la ciudad. Por un instante quedó inmóvil bajo la lluvia, observando cómo los paramédicos rodeaban a Valeria. Su elegante traje oscuro se empapaba poco a poco, pero él ni siquiera lo notaba. Porque acababa de recordar algo. Aquellas pastillas. Él conocía ese frasco. Y sabía exactamente para qué servía. El trayecto al hospital fue un caos. Sirenas, órdenes rápidas, luces rojas reflejándose en las ventanas mojadas. Valeria permanecía inconsciente mientras una enfermera intentaba estabilizarla. Adrián llegó pocos minutos después, respirando agitado, ignorando las preguntas de los periodistas que aún lo perseguían. ¿Es cierto que ella perdió todo en el juicio? ¿Piensa quedarse con la custodia total? ¿Fue infiel como ella aseguró? Él no respondió nada. Entró al hospital como un hombre perseguido por sus propios fantasmas. La recepcionista apenas levantó la vista. ¿Nombre de la paciente? Valeria Montes. La mujer escribió algo en la computadora. ¿Parentesco? Adrián dudó. Porque legalmente ya no eran nada. Pero emocionalmente. Eso era mucho más complicado. Soy su familia. Lo enviaron a la sala de espera del tercer piso. El reloj marcaba las 7:42 de la noche. Cada minuto parecía arrastrarse como una condena. Y entonces apareció un médico. Su expresión era demasiado seria. ¿Usted es Adrián Salvatierra? Él se puso de pie de inmediato. Sí. ¿Cómo está ella? El médico sostuvo una carpeta contra el pecho. La caída no fue el verdadero problema. Aquella frase le heló la sangre. ¿Qué quiere decir? El doctor respiró hondo antes de continuar. La señora Montes llevaba semanas ignorando un cuadro médico bastante grave. Encontramos señales de agotamiento extremo, desnutrición severa, y algo más. Adrián sintió un nudo cerrarse en su garganta. ¿Algo más qué? El médico lo observó directamente. Su exesposa estaba embarazada. El mundo se detuvo. Literalmente. Los sonidos del hospital desaparecieron. Las conversaciones lejanas, las ruedas de las camillas, incluso la lluvia golpeando las ventanas. Todo quedó sepultado bajo una sola frase. Estaba embarazada. Adrián retrocedió un paso. No, eso no es posible. Pero mientras lo decía, algo dentro de él comenzaba a romperse. Porque sí era posible. Terriblemente posible. Recordó aquella noche 2 meses atrás. La última vez que estuvieron juntos antes de separarse definitivamente. La discusión había terminado en lágrimas, en reproches, y en una despedida que jamás imaginaron que sería la última. El médico continuó hablando, aunque Adrián apenas podía escucharlo. El estrés físico y emocional provocó complicaciones muy delicadas. Aún estamos haciendo estudios, pero hay riesgo para ella. ¿Y el bebé? El silencio del doctor fue suficiente. Adrián sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Se dejó caer lentamente sobre una silla metálica, llevándose las manos al rostro. Todo el odio acumulado durante meses empezó a derrumbarse dentro de él como un edificio incendiado. Las acusaciones. Las traiciones. Los abogados. Las mentiras. La prensa destruyendo sus vidas cada día. Y ahora esto.
Ahora ella estaba sola en una habitación de hospital, luchando por sobrevivir, mientras él descubría que quizá acababa de perder mucho más que un matrimonio. Pasó casi una hora antes de que le permitieran verla. Valeria yacía inmóvil entre cables y monitores. Su piel había perdido color. Incluso parecía más pequeña, más frágil. Nada quedaba de la mujer elegante y desafiante que había enfrentado al juez esa mañana. Adrián se acercó lentamente a la cama. Por primera vez en mucho tiempo, no supo qué decir. La observó dormir durante varios minutos hasta que notó algo sobre la mesa auxiliar. Una carpeta marrón. Entreabierta. Tal vez cualquier otra persona habría respetado su privacidad. Pero él no pudo evitarlo. La abrió. Y lo que encontró dentro terminó de destruirlo. No eran documentos legales. Eran resultados médicos. Fechas. Diagnósticos. Tratamientos cancelados. Valeria había estado enferma desde hacía meses. Muy enferma. Y había ocultado todo. Había notas escritas a mano en los márgenes. Recordatorios sobre medicamentos, citas perdidas, y una frase repetida varias veces como si intentara convencerse a sí misma de seguir adelante. No puede enterarse todavía. Adrián sintió que el pecho le ardía. Siguió pasando hojas hasta encontrar una ecografía doblada cuidadosamente. Sus manos comenzaron a temblar. Entonces vio la fecha. El bebé era suyo. No había dudas. Ni una sola. De pronto recordó cada pelea absurda de las últimas semanas. Cada vez que Valeria quiso decirle algo y él no la dejó hablar. Cada ocasión en que creyó que sus silencios eran manipulación, cuando en realidad ella parecía estar intentando despedirse. Porque había algo peor escondido en esa carpeta. Algo que hizo que Adrián dejara caer todos los documentos al suelo. El diagnóstico final. Cáncer avanzado. Sus piernas casi cedieron. Volvió la vista hacia la cama. Hacia aquella mujer que había amado durante 10 años. La misma mujer que ahora respiraba con dificultad frente a él mientras las máquinas marcaban el ritmo incierto de su corazón. Y entonces comprendió algo aterrador. Valeria no había luchado por dinero en el tribunal. Ni por orgullo. Había estado peleando para asegurar el futuro de su hijo, antes de morir. Adrián permaneció inmóvil junto a la cama, incapaz de apartar la mirada de Valeria. Las luces tenues de la habitación dibujaban sombras suaves sobre su rostro cansado, y por primera vez en años ella parecía completamente indefensa. El monitor cardíaco emitía un pitido constante que comenzaba a perforarle la cabeza. Cáncer avanzado. La frase seguía golpeándolo una y otra vez. Sintió una presión insoportable en el pecho al recordar cada entrevista que había dado durante el proceso de divorcio. Cada palabra cruel. Cada acusación pública. Había permitido que el mundo entero la destrozara mientras ella cargaba sola con algo que habría destruido a cualquiera. Y aún así, jamás se lo dijo. ¿Por qué? Tomó lentamente la ecografía del suelo. Sus dedos rozaron la pequeña silueta borrosa impresa en blanco y negro. Su hijo. Un hijo que quizá nunca conocería. Adrián cerró los ojos con fuerza, intentando contener el temblor de sus manos, pero entonces escuchó una voz débil detrás de él. No, debiste verlo así. Giró de inmediato. Valeria estaba despierta. Sus ojos apenas podían mantenerse abiertos, pero lo observaban con una mezcla devastadora de cansancio y tristeza. Adrián se acercó rápidamente. ¿Desde cuándo lo sabes? Ella intentó incorporarse un poco, aunque el dolor la obligó a detenerse. No hagas preguntas esta noche. Necesito respuestas. Su voz se quebró. ¿Desde cuándo estás enferma? Valeria lo miró en silencio durante varios segundos. Desde antes de pedir el divorcio. Aquello le cortó el aire. ¿Qué? Ella soltó una pequeña risa amarga. El día que el médico me confirmó el diagnóstico, tú estabas firmando el contrato para expandir la empresa a Madrid. Recuerdo que llegaste feliz a casa. Hablabas de inversiones, de entrevistas, de la revista Forbes. Adrián sintió vergüenza inmediata. ¿Por qué lo recordaba?
Recordaba haber hablado durante horas sin notar que ella había estado llorando. Intenté decírtelo muchas veces, continuó Valeria, pero siempre estabas ocupado, o enojado, o demasiado lejos incluso cuando estabas frente a mí. Las palabras le atravesaron el pecho. Ella giró lentamente la mirada hacia la ventana donde la lluvia seguía deslizándose por el cristal. Después descubrí el embarazo. Adrián tragó saliva. Valeria sonrió apenas, aunque sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Y tuve miedo. Él se sentó junto a la cama. ¿Miedo de mí? Ella negó suavemente. Miedo de dejarlo solo. El silencio entre ambos se volvió insoportable. Durante años habían discutido por cosas absurdas, dinero, horarios, celos, trabajo. Pero ahora todo parecía ridículamente pequeño frente a aquella realidad. Adrián tomó aire lentamente. ¿Por qué el divorcio, Valeria? Ella tardó en responder. Porque no quería verte destruirte conmigo. Él la observó sin comprender. Valeria humedeció sus labios resecos antes de continuar. Conozco tu forma de amar, Adrián. Cuando amas a alguien, lo conviertes en el centro de tu vida. Y yo no quería convertirme en una enfermedad para ti. Eso no lo decidías tú. Si lo decidía, susurró ella. Porque era mi muerte. Aquella palabra lo destrozó. Muerte. Dicha tan tranquilamente. Tan resignada. Adrián bajó la mirada hacia sus manos. Creí que me odiabas. Valeria soltó una sonrisa triste. Necesitaba que me odiaras. Era la única manera de lograr que siguieras adelante cuando ya no estuviera. Él sintió lágrimas quemándole los ojos. Pero había algo más. Algo que seguía sin encajar. Entonces, las fotos, el hombre con el que apareciste. Valeria cerró los ojos un instante. Era mi oncólogo. Adrián quedó completamente inmóvil. Las imágenes explotaron en su memoria. Las portadas de revistas. Los titulares hablando de infidelidad. Las discusiones violentas. La noche en que él abandonó la casa. Todo había sido una mentira construida sobre malentendidos. Dios mío, murmuró. Valeria lo observó con ternura cansada. La prensa hizo el resto sola. Adrián se cubrió el rostro con ambas manos. Nunca en su vida había sentido tanta culpa. Y entonces Valeria dijo algo que terminó de romperlo. Guardé todos tus mensajes. Él levantó lentamente la cabeza. Incluso los peores. Ella señaló débilmente el bolso que descansaba sobre una silla. Porque necesitaba escucharte, aunque fuera odiándome. Adrián sintió un dolor insoportable en el pecho. Se puso de pie abruptamente y caminó unos pasos intentando respirar. No puedo aceptar esto. No tienes que aceptarlo. Claro que sí. Explotó. Hablas de morir como si ya hubiera ocurrido. La respiración de Valeria se volvió más pesada. Los médicos fueron claros conmigo. No me importa lo que dijeron. A mí sí. Adrián se acercó otra vez desesperado. Vamos a buscar otro tratamiento. Otro hospital. Lo que sea. Ella negó lentamente. Ya lo intenté todo. Entonces intentaremos más. Valeria lo observó fijamente. Y durante unos segundos volvió a ser la mujer de la que él se enamoró a los 25 años. La mujer capaz de calmar cualquier tormenta con una sola mirada. Siempre quisiste salvarlo todo, Adrián. Él apretó la mandíbula. No voy a quedarme sentado esperando perderte. Ella parecía a punto de responder, pero una punzada de dolor la hizo cerrar los ojos con fuerza. Las máquinas comenzaron a emitir sonidos más rápidos. Adrián sintió pánico inmediato. «Doctora», gritó saliendo hacia el pasillo. Dos enfermeras entraron corriendo mientras él retrocedía contra la pared, completamente paralizado. Observó cómo ajustaban medicamentos, revisaban monitores y hablaban entre ellas con voces tensas. Y entonces escuchó algo que jamás olvidaría. La presión está cayendo demasiado rápido. El corazón comenzó a golpearle violentamente.
Una de las enfermeras intentó sacarlo de la habitación, pero él se resistió. Valeria. Ella giró apenas la cabeza hacia él. Y aún en medio del dolor, sonrió. Como si quisiera tranquilizarlo. Como si todavía estuviera intentando protegerlo. Adrián sintió que el mundo entero se derrumbaba cuando vio una lágrima deslizarse lentamente por la mejilla de Valeria mientras sus labios pronunciaban algo casi inaudible. Algo que él apenas logró entender. «Cuida, de nuestro bebé». El monitor lanzó un pitido agudo que congeló la sangre de Adrián. Las enfermeras comenzaron a moverse más rápido. Una de ellas presionó un botón de emergencia mientras otra ajustaba la mascarilla de oxígeno sobre el rostro de Valeria. «Necesitamos al doctor Ramírez ahora». Adrián intentó acercarse, pero alguien lo sujetó del brazo. «Señor, tiene que salir». «No». Forcejeó. «No voy a dejarla». La puerta se abrió violentamente y varios médicos entraron casi corriendo. Todo ocurrió demasiado rápido, órdenes, máquinas, guantes, medicamentos. Valeria apenas permanecía consciente. Sus ojos buscaron a Adrián entre el caos. Y él jamás olvidaría aquella mirada. No había miedo en ella. Solo tristeza. Como si hubiera aceptado algo que él todavía era incapaz de comprender. «Carga lista». A la cuenta de 3. Adrián sintió que el aire desaparecía de la habitación. «¿Qué están haciendo?», gritó desesperado. Nadie respondió. El cuerpo de Valeria se arqueó levemente sobre la cama cuando aplicaron la descarga. El sonido seco de la máquina hizo que Adrián retrocediera horrorizado. Otra vez. La segunda descarga le partió el alma. Y entonces finalmente el monitor volvió a estabilizarse. Un silencio pesado llenó la habitación. El doctor Ramírez soltó lentamente el aire y se quitó los guantes. «Logramos estabilizarla, por ahora». Adrián sintió que las piernas dejaban de sostenerlo. Se apoyó contra la pared mientras observaba a los médicos salir uno por uno. «Por ahora». Esas dos palabras eran una condena. El doctor se acercó a él con expresión grave. «Necesito hablar con usted». Fueron hasta un pequeño despacho al final del pasillo. Adrián apenas podía caminar. Todo le daba vueltas. El médico cerró la puerta antes de hablar. «La condición de Valeria es mucho más delicada de lo que imaginábamos». Adrián permaneció en silencio. El cáncer se expandió agresivamente durante los últimos meses. Además, el embarazo limita muchas opciones de tratamiento. Entonces hagan lo que sea necesario. No es tan simple. Adrián golpeó el escritorio con furia. Claro que sí. Ustedes son médicos. El doctor sostuvo la calma. Hay decisiones que ella ya tomó. Aquello lo desconcertó. ¿Qué decisiones? El hombre abrió una carpeta gruesa y la colocó frente a él. Valeria firmó documentos hace 3 semanas. Si ocurre una emergencia crítica, priorizaremos la vida del bebé. Adrián sintió que el corazón se detenía. No. Pasó rápidamente las páginas hasta encontrar la firma de Valeria al final del documento. La tinta parecía atravesarle el pecho. Ella sabía que existía la posibilidad de no sobrevivir al parto, continuó el médico. Y dejó instrucciones muy claras. Adrián cerró la carpeta violentamente. No voy a permitirlo. Legalmente es su decisión. Pues ya no. Gritó. Porque no va a morir. El médico guardó silencio unos segundos antes de hablar con más suavidad. Señor Salvatierra, creo que usted aún no entiende cuánto tiempo lleva luchando sola. Aquella frase le dolió más que cualquier otra cosa. Porque era verdad. Mientras él daba entrevistas, firmaba contratos y alimentaba su orgullo herido, Valeria había estado enfrentando quimioterapias, desmayos y miedo, completamente sola. Adrián salió del despacho sintiendo náuseas. El pasillo parecía interminable. Cuando regresó a la habitación, Valeria dormía nuevamente. El sonido constante del monitor era ahora el único indicio de que seguía allí. Se sentó junto a ella en silencio. Y por primera vez en años, simplemente la observó. Notó las ojeras profundas que antes ignoraba.
La delgadez de sus manos. La fragilidad escondida bajo la mujer elegante que siempre aparentaba control absoluto. ¿Cuántas veces había pedido ayuda sin decirlo? Adrián tomó lentamente su mano. Fría. Demasiado fría. Lo siento, susurró con la voz rota. Dios, lo siento tanto. Las lágrimas comenzaron a caerle sin control. Y entonces recordó algo. Aquella última pelea antes del divorcio. Valeria había intentado decirle que necesitaba hablar seriamente. Él, cegado por los rumores y la presión mediática, ni siquiera la dejó terminar. Si vas a inventar otra excusa, ahórratela. Eso le había dicho. Ahora esas palabras le parecían monstruosas. Cerca de la medianoche el teléfono de Valeria vibró sobre la mesa auxiliar. Adrián dudó unos segundos antes de mirar la pantalla. Mamá llamando. Contestó de inmediato. ¿Valeria? Por fin. Llevo horas intentando comunicarme contigo. La voz de una mujer mayor sonaba angustiada. Adrián tragó saliva. Soy Adrián. Hubo un silencio absoluto al otro lado. ¿Qué ocurrió? Él miró a Valeria dormida. Está hospitalizada. Escuchó un pequeño sollozo contenido. Sabía que esto terminaría pasando. Adrián frunció el ceño. ¿Usted sabía? Claro que sabía. Yo la acompañé a sus tratamientos desde el principio. Aquello lo destruyó aún más. Todo el mundo parecía haber estado allí para Valeria, menos él. ¿Por qué nadie me dijo nada? La mujer tardó en responder. Porque ella nos lo prohibió. Adrián cerró los ojos con dolor. Decía que necesitabas odiarla para poder seguir adelante después. La culpa comenzó a aplastarlo como un peso físico. La madre de Valeria respiró hondo antes de hablar otra vez. Pero hubo algo que nunca entendí. ¿Qué cosa? Aunque fingía que ya no te amaba, jamás dejó de usar su anillo de bodas. Adrián levantó la mirada de golpe. Miró la mano izquierda de Valeria. Y ahí estaba. El anillo. Una banda dorada sencilla que él mismo había elegido 10 años atrás en una pequeña joyería de Florencia. Nunca se lo quitó. Él sintió que algo se quebraba definitivamente dentro de sí. Después de colgar, permaneció inmóvil observando aquella mano durante largos minutos. Hasta que notó algo más. Una libreta parcialmente escondida bajo la almohada. La tomó con cuidado. Era un diario. Las primeras páginas estaban llenas de fechas médicas y anotaciones dispersas. Pero conforme avanzaba, la escritura se volvía más personal. Más íntima. Hoy Adrián llegó tarde otra vez. Fingí estar dormida porque no quería que viera que había llorado toda la tarde. Otra página. El médico habló de probabilidades. Yo solo pensé en él. Otra más. Si algún día descubre la verdad, probablemente me odiará por mentirle, pero al menos seguirá vivo cuando yo ya no esté. Adrián sentía que cada palabra lo destruía lentamente. Hasta que llegó a la última página escrita. Y entonces dejó de respirar. Porque arriba, con la letra temblorosa de Valeria, había una fecha de apenas 2 días atrás. Y debajo, una frase que hizo que el corazón se le partiera en silencio. Adrián sostuvo aquella libreta como si estuviera hecha de cristal. Sus ojos permanecieron clavados en la última frase mientras una presión insoportable le cerraba la garganta. Si todavía me queda tiempo. El eco de esas palabras parecía llenar toda la habitación. Levantó lentamente la vista hacia Valeria. Dormía bajo la tenue luz azulada de los monitores, ajena a la tormenta que acababa de desatar dentro de él. Había esperado hasta el final para decirle la verdad. Y él la había llevado a un tribunal. Sintió náuseas. Se inclinó hacia adelante apoyando los codos sobre las rodillas mientras intentaba controlar el temblor de sus manos. Nunca en su vida se había sentido tan miserable. Recordó la expresión de Valeria aquella mañana durante la audiencia. Sus silencios. La forma en que evitaba discutir. Incluso la manera en que parecía agotarse con solo respirar. Como no lo vio. Porque estaba demasiado ocupado ganando. Ganando el divorcio.
Ganando frente a la prensa. Ganando frente a sus abogados. Ganando frente a ella. Y mientras tanto ella se estaba muriendo. El sonido de unos tacones en el pasillo lo hizo levantar la cabeza. Segundos después, la puerta se abrió lentamente. Era Camila. La hermana menor de Valeria. En cuanto lo vio allí sentado, sus ojos se endurecieron. No pensé encontrarte aquí. Adrián se puso de pie de inmediato. Camila avanzó directamente hacia la cama, ignorándolo por completo. Sus dedos acariciaron suavemente el cabello de Valeria antes de girarse hacia él otra vez. ¿Ya lo sabes? Él apenas pudo asentir. La rabia contenida en el rostro de Camila era evidente. ¡Qué ironía! Adrián bajó la mirada. Camila. No. No digas mi nombre como si todavía fueras parte de esta familia. Cada palabra cayó como una bofetada. Ella cruzó los brazos intentando contener las lágrimas. ¿Sabes cuántas veces tuve que recogerla del baño después de las quimioterapias? ¿Sabes cuántas noches se quedó despierta llorando porque los periodistas la llamaban mentirosa mientras tú permanecías callado? Adrián sintió que el pecho le ardía. Yo no sabía. Exacto. Lo interrumpió ella. Nunca sabías nada. El silencio posterior fue devastador. Camila respiró profundamente antes de continuar con una voz más quebrada. Ella te amaba de una manera enfermiza, Adrián. Incluso cuando estabas destruyéndola, seguía defendiendo tu nombre. Él apretó la mandíbula intentando no derrumbarse. Camila sacó algo de su bolso y lo dejó sobre la mesa. Un sobre blanco. Encontré esto en su apartamento hace una semana. Creo que era para ti. Adrián lo observó confundido. ¿Qué es? Una carta. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Camila se secó rápidamente una lágrima. Nunca tuvo el valor de entregártela. Y salió de la habitación antes de que él pudiera responder. Adrián tomó el sobre lentamente. Su nombre estaba escrito con la caligrafía de Valeria. Solo verlo hizo que el pecho le doliera. Lo abrió con cuidado. Dentro había varias hojas dobladas. La primera línea lo destruyó de inmediato. Si estás leyendo esto, probablemente ya sabes la verdad. Sus manos comenzaron a temblar mientras continuaba. Intenté odiarte para hacer esto más fácil, pero nunca pude. Ni siquiera durante nuestras peores noches. Adrián sintió lágrimas caer nuevamente. La enfermedad llegó en el momento exacto en que nuestra vida ya estaba rompiéndose. Tal vez fue una coincidencia cruel. O tal vez simplemente nunca aprendimos a escucharnos. Las palabras parecían atravesarlo una por una. No quería convertirme en alguien que despertara lástima en tus ojos. Tú siempre me miraste como si yo fuera invencible, y necesitaba quedarme con esa versión de mí misma en tu memoria. Adrián cerró los ojos un instante completamente devastado. Pero aún faltaba lo peor. Sé que vas a odiarte cuando descubras todo esto. Por favor, no lo hagas. Él soltó una risa rota. Demasiado tarde. Lo único que realmente me dolió fue imaginar que nuestro hijo crecería pensando que su padre dejó de amar a su madre. Adrián llevó una mano a su boca intentando contener el llanto. Porque incluso cuando nos destruíamos mutuamente, yo seguía viendo amor en tus ojos. La visión comenzó a nublársele. Prométeme algo, Adrián. Si yo no sobrevivo, no conviertas el dolor en rabia como siempre haces. Nuestro hijo necesitará la parte más humana de ti. La que escondes incluso de ti mismo. La carta terminaba con una frase escrita más apresuradamente como si hubiera perdido fuerzas al final. Y si existe otra vida, espero encontrarte antes de que aprendamos a hacernos daño. Adrián dejó caer las hojas sobre sus piernas. Ya no pudo contenerse. El llanto salió violentamente de su pecho mientras se cubría el rostro. Años enteros de orgullo, distancia y resentimiento se derrumbaron en cuestión de segundos. Nunca había llorado así. Ni siquiera cuando murió su padre. Porque esta vez no estaba perdiendo solo a una mujer. Estaba perdiendo el futuro entero que jamás supo valorar. Pasó mucho tiempo antes de que lograra calmarse.
Cuando levantó la cabeza nuevamente notó algo extraño. Valeria se movía inquieta entre las sábanas. Su respiración había cambiado. Más rápida. Más débil. Adrián se acercó inmediatamente. Valeria. Ella abrió lentamente los ojos, desorientada. Pero esta vez había miedo en ellos. Mucho miedo. El bebé susurró apenas. Algo está mal. El corazón de Adrián se aceleró. En ese mismo instante una alarma comenzó a sonar en uno de los monitores. Valeria soltó un pequeño gemido de dolor y llevó ambas manos hacia su vientre. Las sábanas comenzaron a mancharse lentamente de sangre. Adrián sintió que el terror lo paralizaba. ¡Ayuda! Necesitamos ayuda aquí. La puerta se abrió de golpe. Las enfermeras entraron corriendo mientras Valeria intentaba respirar entre espasmos de dolor cada vez más intensos. Está entrando en trabajo de parto, dijo una de ellas con urgencia. Pero apenas tiene 7 meses. Gritó Adrián. Nadie respondió. Todo volvió a convertirse en caos. Médicos. Luces. Órdenes rápidas. Instrumentos metálicos. Valeria buscó desesperadamente la mano de Adrián mientras las contracciones comenzaban a destrozarla. Y cuando él la sostuvo con fuerza, ella rompió finalmente en lágrimas. No quiero morir, susurró aterrorizada. Adrián sintió que aquellas palabras le atravesaban el alma. Porque por primera vez desde que todo comenzó Valeria había dejado caer la máscara de fortaleza que sostuvo durante meses. Ahora solo era una mujer aterrorizada. Una mujer que quería vivir. Él tomó su rostro entre las manos mientras las enfermeras preparaban la camilla para llevarla al quirófano. Mírame, susurró con desesperación. No vas a irte. ¿Me escuchas? No voy a dejar que te vayas. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Valeria. Tengo miedo, Adrián. Él apoyó la frente contra la de ella. Yo también. Aquella confesión silenció el mundo entre ambos. Después de tantos años fingiendo ser invencibles, finalmente estaban allí, rotos, vulnerables, humanos. Las puertas del quirófano se abrieron violentamente. Tenemos que entrar ya. Las enfermeras comenzaron a mover la camilla, pero Valeria aferró la mano de Adrián con una fuerza sorprendente. No me dejes sola. Él caminó junto a ella hasta donde le permitieron. Nunca debí hacerlo. Valeria lo observó mientras las luces blancas del pasillo se reflejaban en sus ojos llenos de lágrimas. Y entonces, apenas antes de que las puertas se cerraran entre ellos, dijo algo que Adrián recordaría el resto de su vida. Todavía te amo. Las puertas se cerraron. Y el mundo dejó de avanzar. Las siguientes horas fueron una eternidad hecha pedazos. Adrián permaneció sentado frente al quirófano sin moverse, con las manos manchadas de sangre seca y la carta de Valeria arrugada dentro del bolsillo de su chaqueta. La lluvia seguía golpeando las ventanas del hospital como si la noche completa estuviera llorando con él. Por primera vez en muchos años, Adrián Salvatierra no tenía poder sobre nada. No importaba el dinero. Ni los abogados. Ni la influencia. Ni la fama. No podía negociar con la muerte. Y eso lo estaba destruyendo. A las 3 de la madrugada, el doctor Ramírez salió finalmente del quirófano. Su expresión hizo que el corazón de Adrián dejara de latir por un instante. Se puso de pie de inmediato. ¿Valeria? El médico guardó silencio unos segundos. Demasiados segundos. Y entonces ocurrió algo inesperado. Sonrió levemente. Su hijo sobrevivió. Adrián sintió que las piernas casi cedían. Una emoción brutal le atravesó el pecho. ¿Y ella? El doctor bajó la mirada. Aquello bastó para romperle el alma otra vez. Pero antes de que el vacío terminara de consumirlo, el médico volvió a hablar. Está viva, aunque las próximas 48 horas serán críticas. Adrián soltó un sonido ahogado, mitad llanto, mitad alivio. Se cubrió el rostro mientras las lágrimas escapaban nuevamente. Viva. Ella seguía allí. Eso era suficiente.
Minutos después, una enfermera apareció sosteniendo un pequeño bulto envuelto en mantas azules. ¿Desea cargarlo? Adrián observó al bebé como si estuviera viendo un milagro. Pequeño. Frágil. Luchando por respirar dentro de aquella incubadora portátil. Su hijo. Cuando lo sostuvo por primera vez, algo cambió dentro de él para siempre. Aquel diminuto ser apretó apenas uno de sus dedos. Y Adrián comprendió algo que jamás había entendido realmente. La vida no se trataba de ganar. Se trataba de amar antes de que fuera demasiado tarde. Sus lágrimas cayeron sobre la pequeña manta mientras sonreía por primera vez en meses. «Hola, campeón», susurró con la voz rota. «Soy papá». El amanecer llegó lentamente sobre la ciudad. Y con él, comenzaron los días más difíciles. Valeria pasó semanas entre cirugías, tratamientos y momentos inciertos donde la vida parecía escaparse entre los dedos de todos. Pero ocurrió algo que ni siquiera los médicos lograban explicar completamente. Ella empezó a luchar. De verdad. Ya no por resignación. Ni por miedo. Luchaba porque quería quedarse. Porque cada vez que despertaba encontraba a Adrián dormido en una silla junto a su cama, sosteniendo al bebé entre sus brazos. Porque cada mañana él le leía fragmentos de aquella carta que nunca debió esconder. Porque el odio desapareció. Y debajo de todos los errores, seguía existiendo amor. Un amor cansado. Herido. Imperfecto. Pero real. Meses después, cuando finalmente Valeria pudo salir del hospital, el otoño había cubierto la ciudad de hojas doradas. Los periodistas seguían esperando afuera. Las cámaras se encendieron apenas aparecieron. Pero esta vez nadie vio a la pareja destruida del escándalo nacional. Vieron algo distinto. Adrián salió primero, empujando cuidadosamente la silla de ruedas donde Valeria sostenía a su hijo dormido contra el pecho. Y cuando un reportero gritó: ¿Es cierto que volvieron juntos? Adrián miró a Valeria. Ella sonrió entre lágrimas. Entonces él respondió algo que silenció toda la calle. La verdad es que nunca dejamos de pertenecernos. Las fotografías de aquel momento recorrieron el país entero. Pero curiosamente, ya nadie hablaba del divorcio. Ni de la traición. Ni del escándalo. Ni del dinero. La gente hablaba de aquella mujer que sobrevivió cuando todos pensaban que estaba acabada. Y del hombre que llegó demasiado tarde para entenderla, pero justo a tiempo para salvarla. Un año después, Adrián volvió al mismo tribunal donde todo había comenzado. Las mismas escaleras. El mismo mármol. La misma lluvia suave de invierno. Pero esta vez no había gritos ni periodistas. Solo Valeria, de pie frente a él, sosteniendo la mano de su pequeño hijo mientras el viento movía lentamente su cabello. Adrián sacó algo del bolsillo de su abrigo. El anillo de bodas que ella nunca dejó de usar. Sus ojos se llenaron de lágrimas al verlo. No puedo prometerte una vida perfecta, dijo él con la voz quebrada. Pero sí puedo prometerte que jamás volveré a dejar de escucharte. Valeria comenzó a llorar silenciosamente. Y entonces Adrián se arrodilló frente a ella, exactamente en el lugar donde creyó haberla perdido para siempre. ¿Me dejarías enamorarme de ti otra vez? Ella soltó una pequeña risa entre lágrimas. La misma risa de la mujer que seguía viva contra todos los pronósticos. La misma mujer que una vez fingió dejarlo de amar para protegerlo. Y mientras el pequeño niño entre ellos sonreía inocentemente bajo la lluvia, Valeria tomó el rostro de Adrián entre sus manos y respondió con la voz temblando de emoción. En todas las vidas.